aquí en el MIT, en Boston, en Estados Unidos, acabamos de descubrir que el universo es una gran computadora cuántica. Y yo me pregunto, ¿qué pintamos nosotros dentro si pintamos algo? En unos minutos lo sabrán en redes. Estamos a punto, aquí, en Boston, en Estados Unidos, de que todos los artefactos que hemos creado procesen más información que la que procesan todos los cerebros juntos del planeta. Estos artefactos explotan las posibilidades, las capacidades que tienen los átomos, los fotones, los electrones, de procesar información. Ahora resulta que el universo es una computadora cuántica. Y yo me pregunto con ustedes, ¿qué pintamos ahí dentro? Si pintamos algo. Hay que ver qué cantidad de cosas dicen en redes. Cuánta información, ¿verdad? Es imposible que nos quepa toda en la cabeza. Y sin embargo, cabe toda en un DVD de 8 gigas. Y es que los ordenadores para esto son muy listos. Pueden procesar un montón de información. Pero a ver, ¿qué ordenador es capaz de hacer lo que hace el cerebro? Dicen que los ordenadores cuánticos serán capaces, pero yo aún no he visto un ordenador que sea capaz de hacer una tortilla de patata o de contarle un cuento al niño. Definitivamente nuestro cerebro ha de ser lo mejorcito en cuestión de procesado de información. Hemos inventado el lenguaje, los ábacos y los ordenadores cuánticos, todos ellos como medios para procesar bits y más bits. ¿Y de dónde ha salido todo esto? Del cerebro. Ahora que, ¿de dónde ha salido nuestro cerebro? Si vamos hacia atrás, no hace tanto éramos un óvulo recién implantado en un útero. Y de esa única célula hemos surgido enteritos, con cerebro y todo. ¿Cómo es posible? A ver, esas ciencias de bachillerato. Claro, el ADN. Toda la información necesaria para generar un organismo está en su ADN. Debe ser por eso que lo llaman código genético. Almacena información codificada y mucha. Y si el ADN es lo que tenemos en común todas las formas de vida conocidas, entonces el código genético es el rey de la información. Aunque bueno, en realidad el ADN tampoco parece haber estado siempre ahí, y al fin y al cabo lo único que guarda es el secreto de su propia perpetuación. ¿De dónde habrá sacado toda esa información que codifica? El ADN es una molécula que codifica maneras de fabricar otras moléculas. Y las moléculas están hechas de átomos. ¿Será que la información viene de los átomos? Seguro que los átomos pueden almacenar muchísima información. Pero claro, los átomos a su vez están formados de otras partículas cada vez más pequeñas y cada vez más extrañas. Sin embargo, los físicos parecen estar de acuerdo en algo. Todo el universo conocido está formado con estas partículas. Bueno, y también están de acuerdo en lo del Big Bang. En algún momento, hace 13.800 millones de años, todo lo que ahora forma el universo estaba comprimido en una singularidad espacio-temporal de densidad infinita y físicamente paradójica. Ahí es nada. Claro, esto significa que toda la información, desde la que llevan las partículas hasta la que yo manejo, comenzó a procesarse, a mutar y a multiplicarse en el Big Bang. En realidad, el universo no hace más que computar información desde sus comienzos. ¿Será que el universo es información? Al fin y al cabo, todo lo que vemos, oímos, pensamos, es información. Si yo soy lo que pienso, yo soy información. Qué confusión, me he perdido. ¿Qué me decías que es la información? Seth Lloyd es catedrático de Ingeniería Mecánica en el MIT, donde trabaja en información y sistemas complejos. En cierta manera, todo aquello en lo que podemos pensar es información, y con esta entrevista podremos saber cómo la procesan desde los sistemas más pequeños, como los átomos, a los más grandes, como la sociedad. ¿Qué te parece más complicado? ¿Medir la felicidad
o medir los procesos de las partículas fundamentales a temperaturas muy elevadas. Clarísimo. La felicidad es mucho más difícil de medir. ¿Crees que es mucho más difícil? Vaya, yo pensé que sería más fácil. Depende de lo que midamos, ¿no? La felicidad es algo complejo y no está claro que haya una sola escala para medirla. Pero si medimos las propiedades de las partículas elementales, como su energía o temperatura, solo hay un número que podamos medir ahí. Por eso, irónicamente, podemos medir cuánta información está procesando el universo en su conjunto, pero es mucho más difícil calcular si hoy te sientes feliz o no. Bueno, tal vez la respuesta sea la ausencia de miedo en lo que se refiere a la felicidad. Si no tienes miedo, probablemente tiendas a ser feliz. Pero has mencionado algo que me sorprende. Primero hablabas de energía, de temperatura. Pero una de tus ideas más insistentes es que esa era la imagen o la antigua manera de analizar las cosas. Pero que ahora las cosas se estudian a través del procesamiento de la información. La cantidad de información que puede procesar una molécula, un cerebro, el universo. Es así, ¿no? ¿En qué sentido afirmas que las cosas han cambiado gracias a que antes la gente pensaba solamente en términos de energía y ahora pensamos más en términos de información? El gran descubrimiento de la ciencia fue descubrir cómo se medía la energía. Antes de los siglos XVII y XVIII, la energía era un algo que tenía la gente, ¿sabes? Se decía que algunas personas eran más energéticas y otras menos, pero era difícil de medir. Y luego, en los siglos XVII y XVIII, se dieron cuenta de que se podía cuantificar la cantidad de energía que tienen las cosas y que, de hecho, la energía se conserva. Se puede tener energía en forma de trabajo cuando se aplican fuerzas sobre los objetos o energía en forma de calor. Y se puede convertir una forma de energía en otra y la energía se conserva. Así que cuando energía se libera en forma de trabajo, se libera también en forma de calor y viceversa. Fue un descubrimiento extraordinario y significó que aquello que antes era una especie de noción intuitiva, tener energía o ser energético, pasó a poder cuantificarse. Posteriormente, a mediados del siglo XX, los científicos se percataron de que también se puede cuantificar la información. Hasta entonces la información era simplemente aquello que nos transmitimos unos a otros al comunicarnos. Obvio. Pero entonces, a mediados del siglo XX, Claude Shannon, de los laboratorios Bell y luego del MIT, demostró que se podía medir la información en forma de bits. Un bit es, por así decirlo, la unidad de información más pequeña, que representa la distinción entre dos posibilidades, verdadero o falso, sí o no, o en un ordenador, 0 o 1. ¿Esto es? Y desde entonces hemos descubierto que, de hecho, todas las cosas del mundo contienen una cantidad determinada de información. Y esta cantidad de información se puede medir y cuantificar. Esto lo incluye todo, desde el átomo más diminuto o la partícula elemental que registra solamente unos cuantos bits de información, hasta el propio universo, que registra un billón de billón de billón de billones de billones de billones de bits de información. De hecho, creo que es incluso más que eso. Todo registra información y podemos medir cuánta información registra. Las leyes de la termodinámica marcaron un antes y un después. La física le estaba diciendo al hombre lo que no podía hacer. No podía crear ni destruir energía. No podía disminuir la entropía en un sistema aislado. Y tampoco podía disminuir la temperatura por debajo de un valor determinado. Y claro, ante tanta limitación y tanta rotundidad, siempre hay alguien que intenta buscar el punto débil de la teoría. En este caso fue James Clerk Maxwell. Este físico británico ideó un experimento mental para contradecir la segunda ley de la termodinámica, es decir, que cualquier sistema tiende siempre a aumentar la entropía. El protagonista es un demonio que manipula la puerta que divide una caja.
La caja, cerrada herméticamente, contiene un gas. El gas se encuentra en un estado altamente entrópico, con los átomos fríos y calientes mezclados. Para reducir la entropía, el demonio solo tiene que ir abriendo y cerrando la puerta para dejar pasar los átomos fríos a un lado y los calientes al otro. Por ejemplo, si un átomo frío del lado izquierdo se acerca a la puerta, el demonio lo dejará pasar, pero en cambio, si se acerca a un átomo caliente, le cerrará el paso. Además, el demonio no gasta energía, ya que el mecanismo que abre la puerta no tiene fricción. Simplemente con aprovechar el movimiento aleatorio de los átomos consigue ordenar el sistema y contradecir la segunda ley de la termodinámica. Durante años, esta paradoja convenció a muchos de que era posible construir una máquina que funcionase sin energía. Solo hacía falta encontrar algo en el mundo real que actuase como el demonio. Pero Maxwell no había tenido en cuenta un factor muy importante: la información. Una teoría que acabó con el demonio y encendió la mecha de una nueva revolución. Distinguir entre un átomo caliente y rápido y otro frío y lento no es una actividad gratuita. Conseguir información requiere un gasto energético. Y cada vez que el demonio identifica un átomo, está utilizando energía. Así que el orden que crea es a costa de la energía que gasta informándose. Al fin y al cabo, el demonio de Maxwell no es más que una simple y mundana nevera como la que tenemos todos en casa. Disminuye la entropía separando el frío del calor y nos mantiene las bebidas fresquitas como nos gusta beberlas. Pero para ello utiliza energía, ya sea eléctrica, solar o incluso eólica para los más ecologistas. En cualquier caso, la energía que consume aumenta la entropía en la Tierra en mayor medida que disminuye en nuestra cocina. Así que si medimos la entropía resultante en los dos sistemas, la Tierra y la cocina, el nivel global estará aumentando en vez de disminuir. Explícame cómo es posible que con lo pequeño que son los átomos, afirméis que si utilizamos átomos para procesar la información, entonces seremos capaces de hacer muchas más cosas y más rápidamente y procesar una mayor cantidad de información. ¿Por qué? ¿Por qué esta manía de ir hacia abajo, hacia lo más diminuto, para procesar cantidades de información que son cada vez mayores? Cuando se procesa información a escala atómica, los átomos se comportan de maneras extrañas y contrarias a la intuición. Maneras en las que jamás podríamos esperar que se comportaran los bits de información en un ordenador convencional o en un canal de comunicación ordinario. De hecho, es irónico, porque en realidad los átomos fueron en cierto modo lo primero que se descubrió para transportar información. Las fórmulas de la teoría de la información, que cuantifican el número de bits de información que puede registrar un sistema físico, se descubrieron, en realidad, a finales del siglo XIX, gracias a tres grandes expertos en mecánica estadística: James Clerk Maxwell, en Cambridge; Ludwig Boltzmann, en Viena; y Josiah Willard Gibbs, en Yale, Estados Unidos. Estaban buscando una fórmula para esta cantidad que denominamos entropía, que es esa extraña cantidad que evita que la energía se transforme en tanto trabajo útil como nos gustaría. Y llegaron a una fórmula. Y ahora constatamos que esta fórmula también se aplica al número de bits de información que registran los átomos individuales. Así que la entropía es, de hecho, información. Y cada átomo, cada molécula, registra un cierto número de bits de información, un pequeño número de ellos. Sin embargo, como los átomos son muy pequeños, registran la información de un modo muy distinto al de un conmutador en un ordenador. Por ejemplo, en un ordenador, cada bit se registra en el condensador, que es como un cubo de electrones. Si se impulsan un montón de electrones hacia ese cubo, el cubo se llena de electrones, y a eso lo llamamos 1. Si cogemos los electrones y volvemos a ponerlos en el suelo de modo que el cubo quede vacío de electrones, a eso lo llamamos 0. Así que la naturaleza de la información digital normal es discreta, sí o no, 0 o 1. 0 o 1. Sin embargo, si pasamos a la escala de un electrón individual, por ejemplo, imagina que yo intentara almacenar información en un único electrón o poner un solo electrón en el cubo y llamara a eso 1.
y luego quitara ese único electrón del cubo y lo llamara cero. Pues bien, eso también es un bit de información. Es lo mismo que tener 1000 millones de electrones en el cubo para el 1 y 1000 millones de electrones fuera del cubo para el 0. Sigo teniendo un bit. Pero un electrón aislado se comporta de una manera distinta a muchos electrones. Diré más, es posible que un único electrón esté tanto dentro como fuera. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, se trata de una característica de la mecánica cuántica, la teoría que rige el comportamiento de cosas como los átomos y los electrones. La mecánica cuántica explica el comportamiento de las cosas en las escalas más pequeñas y más fundamentales. Y por muy extraño y raro que parezca, en la mecánica cuántica, algo que pensábamos que era discreto, o bien una cosa o bien otra, como un electrón, no tiene una posición bien definida y puede estar o aquí o allí, o puede estar aquí y allí al mismo tiempo. Así que un bit cuántico registrado por un electrón puede registrar, en ese sentido cuántico extraño, el 0 y el 1 a la vez. El electrón en el cubo y el electrón fuera del cubo. Y justamente esta extrañeza de poder registrar el 0 y el 1 a la vez es lo que permite que un ordenador cuántico, un ordenador que procese la información en esta escala fundamental, sea más potente que un ordenador tradicional. Increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Sí, increíble, pero cierto. Estamos entrando en una nueva era, la era de la singularidad. Una etapa que culminará cuando biología y tecnología se fundan en perfecta comunión. Cerebro y ordenador serán uno solo y emergerá una nueva inteligencia, más rápida, más fiable y mucho más potente. Una vez cruzado este umbral, la naturaleza humana cambiará radicalmente y nada volverá a ser lo mismo. Para alcanzar la singularidad, primero tendremos que conseguir máquinas mucho más potentes, tan potentes como nuestro cerebro. Algo que cada día está más cerca. Si los ordenadores doblan su potencial cada 2 años, puede ser que en unos 25 años tengamos ordenadores con la capacidad de un cerebro. Y tan solo 2 años después, la doblarán. Pero ¿para qué queremos ordenadores tan potentes como nuestro cerebro si todavía no sabemos ni cómo funciona? ¿Qué controla cada región cerebral y cómo se procesa la información? Los científicos utilizan cada vez métodos más extremos para intentar responder a estas preguntas. De momento ya tenemos ratas teledirigidas. Las roborratas son ratas normales y corrientes que llevan unos electrodos implantados en su cerebro. Desde el ordenador, el investigador envía señales para indicarle hacia dónde debe moverse. Nada impide a la rata ignorar las señales que le llegan, pero entonces las descargas que recibe como recompensa en el centro de placer de su cerebro también se acabarían. Otros experimentos se centran en leer lo que pasa por la mente. Hay ordenadores que procesan los impulsos eléctricos que se generan en el cerebro y los transforman en los fonemas que constituyen el lenguaje. Simplemente con pensar un sonido, el ordenador lo emite. Los informáticos tampoco se quedan atrás en sus intentos de acoplar biología y tecnología. Construyen ordenadores imitando la estructura del cerebro. Neuronas de silicona y chips sinápticos para crear una inteligencia no biológica millones de veces más potente que la que conocemos ahora. Las ratas, los ordenadores que hablan y los construidos a semejanza del cerebro son caminos diferentes para llegar a un mismo punto, la singularidad, la revolución más radical de la historia de la humanidad. Estamos hablando de descargar pensamientos y de guardar el contenido de los recuerdos en archivos. Una posthumanidad que todavía nos parece pura ciencia ficción, pero hacia la que nos encaminamos irremediablemente. O sea que tal vez sí que merezca la pena construir ordenadores cuánticos. Oye, y en eso se basa tu investigación. Estos ordenadores cuánticos procesarán ahora mismo, no en este momento, pero sí algún día, procesarán más información que el mejor ordenador de ahora del mundo. Eso es así, ¿no? Sí, sin duda. Y Eduard, no olvides que los ordenadores cuánticos, los ordenadores que procesan los bits de información y los almacenan en átomos individuales o en electrones, no son ningún sueño, son una realidad. De hecho, aquí en el MIT, a unos pocos centenares de metros de donde nos encontramos ahora, podría mostrarte 10 o 15 ordenadores cuánticos distintos.
Sí. Estos ordenadores cuánticos por ahora son muy simples, solamente juegan con unos pocos electrones o unos pocos átomos, así que solamente tienen unos cuantos bits cuánticos. También tenemos algunos ejemplos de ordenadores cuánticos que son más potentes que el mejor ordenador tradicional. Ya existen. Sí, pero no podemos hacer ordenadores cuánticos que, por ejemplo, funcionen con Windows. Ahora bien, podemos hacer ordenadores cuánticos que nos permitan explorar los procesos fundamentales en la naturaleza. Seth, hay una cosa que siempre dices. Estamos en un momento revolucionario de la historia. Estamos en un momento, dices, en el que la cantidad de información procesada por estos artefactos que estamos generando, incluyendo los ordenadores cuánticos, esta información será superior a toda la información que los seres humanos hayan sido capaces de procesar. Bueno, iba a decir en el universo entero. Oye, ¿es así? Pues sí, si medimos la capacidad de procesamiento de información en bruto. Cabe recordar que, de la misma manera que podemos medir bits de información, y eso nos dice, en cierto sentido, cuánto espacio de memoria tenemos, también podemos medir cuánta información puede procesar un cerebro o un ordenador. Y en realidad, esa medición corresponde a la cantidad de bits que pueden girar por segundo. Porque lo único que hace un ordenador en el fondo es darle la vuelta a estos bits, almacenar información en electrones y darles la vuelta. Es decir, coger nuestro cubo de electrones y vaciarlo en el suelo, cambiando de 1 a 0 o viceversa. De hecho, podemos calcular la potencia de los ordenadores en función de su capacidad de procesar información, y los ordenadores cada vez son más potentes. Los ordenadores actuales pueden girar centenares de miles de billones de bits por segundo. Y si miramos todas las neuronas y sinapsis de nuestro cerebro, también están procesando centenares de miles de billones de bits por segundo. Así que, en términos de potencia de procesamiento de información en bruto, los ordenadores están empezando a acercarse mucho a los seres humanos en cuanto a la capacidad de procesar información, y tal vez de aquí a pocos años la sobrepasen. ¿Y qué sucederá? ¿Y qué sucederá cuando superen nuestra capacidad de generar información? Pasará algo revolucionario, ¿no? Digo yo. Pues en realidad creo que seguramente no pasará nada. De hecho, yo no estaría demasiado preocupado, si es que estás preocupado, de que los ordenadores suplanten a los seres humanos. Porque una cosa evidente de los sistemas vivos es que la cuestión no es tanto cuánta información se procesa, sino la sofisticación en la capacidad de procesar esta información. Por ejemplo, una babosa marina tiene solamente unos cuantos centenares de neuronas en el cerebro. Sí. Y sin embargo, muestra un comportamiento muy complicado. Esas poquitas neuronas, correctamente configuradas, son perfectamente adecuadas para que la babosa se mueva, viva, se aparee con otras babosas, se reproduzca, etc. Si algo sabemos de los ordenadores es que un ordenador se vuelve más y más rápido en cuanto a capacidad de procesamiento de información cada año, pero eso no necesariamente se traduce en más sofisticación. De hecho, de algún modo, los programas cada vez funcionan más lentamente, pese a que se procese más y más información. Yo apostaría que serán necesarios miles o cientos de miles, o quizás millones de años antes de que nuestros ordenadores electrónicos se vuelvan tan sofisticados en su procesamiento de la información como los humanos. ¿Y por qué somos sofisticados? ¿Crees que tenemos realmente un cerebro muy sofisticado para procesar información valiosa? Creo que tú sin duda tienes un cerebro sofisticado. Casi mejor no hablo por mí. De hecho, en mi investigación intento ser tan poco sofisticado como puedo. Pero sí, creo que la codificación del cerebro humano, debido a millones de años de selección natural, permite trabajar de una manera extraordinaria. Es como si el software del cerebro se hubiera depurado y reescrito y perfeccionado y mejorado durante millones de años, mientras que el software de nuestros ordenadores, los programas que utilizamos en ellos, se han refinado y perfeccionado durante solamente unas cuantas décadas.
Así que quizá no debería sorprendernos tanto que los ordenadores se estropeen y se cuelguen siempre, y no hagan siempre lo que queremos. De aquí a 1.000.000 de años, esto ya no debería pasar. Pero es paradójico escucharte. Tú, que eres uno de los pioneros del mundo en la computación cuántica, los mismos ordenadores que nos permitirán generar o procesar más información que la que generan nuestros cerebros, es paradójico, digo, que tú admitas que pese a todos esos enormes avances, el cerebro es un artilugio extremadamente sofisticado, mientras que los ordenadores serían bastante menos sofisticados. ¿Realmente piensas así? Bueno, sí. Hemos empezado hablando de la felicidad, y el ser humano puede sentirse feliz o triste. Pero jamás me he encontrado a un ordenador que esté feliz o triste. Sí me he cruzado con ordenadores que eran un fastidio. Pero dudo que me haya encontrado con uno feliz. Un equipo internacional de físicos ha conseguido realizar con 6 fotones el experimento del gato de Schrödinger. Todo un récord de la física de partículas que nos acerca más a los ordenadores cuánticos. El experimento consiste en un gato metido en una caja cerrada y opaca. Dentro hay una botella de gas venenoso, un átomo radiactivo con un 50% de probabilidades de desintegrarse y un dispositivo que, si se desintegra la partícula, rompería la botella y el gato moriría. El destino del gato depende de un átomo que sigue las leyes de la mecánica cuántica. Mientras no abramos la caja, el gato está en una superposición de 2 estados, vivo y muerto a la vez. Los científicos han creado una superposición como esta, bombardeando fotones en un cristal con un láser de luz ultravioleta. Partiendo de 3 pares de fotones, han conseguido varios estados entrelazados de 6 fotones, pero afirman que se podrían conseguir muchos más con pequeñas variaciones en el método. La bacteria Helicobacter pylori vive en el estómago humano y es la causa principal de las úlceras. Un nuevo estudio ha demostrado que la bacteria ya estaba en el ser humano cuando éste salió de África por primera vez. Científicos de varios centros de investigación europeos han concluido que los homínidos que migraron del este de África hace 60.000 años ya llevaban a Helicobacter en su cuerpo. En el estudio han comparado las secuencias de ADN de humanos y la de la bacteria actual. Más tarde han combinado el análisis genético con un modelo informático de dispersión de la bacteria por el mundo. Según sus resultados, los patrones de distribución genética de Helicobacter en el planeta siguen las mismas pautas que los del ser humano. El hallazgo demuestra que la bacteria ya infectaba a nuestros ancestros y ofrece una nueva forma de estudiar los procesos de migración y diversificación a lo largo de la evolución humana. Investigadores del Instituto Politécnico de Virginia han conseguido simular el proceso de división de una célula con el superordenador SystemX. Con los modelos matemáticos que han creado, podrán estudiar muchos de los procesos que suceden dentro de una célula viva. La investigación se ha realizado con 130 variedades mutantes de levadura en las que analizaron 143 parámetros diferentes. El objetivo era identificar todas las proteínas que regulan el ciclo celular en las levaduras. Los resultados ayudarán a comprender la reproducción de las células y son especialmente importantes para determinar las causas y tratamientos del cáncer o la regeneración de tejidos. Superordenadores como SystemX se están utilizando en todo el mundo para realizar operaciones masivas de cálculo o simulaciones físicas. Con este estudio, los científicos han demostrado que los modelos matemáticos y los algoritmos numéricos son una herramienta muy valiosa para estudiar lo que sucede dentro de las células. ¿Existe una predisposición genética a padecer trombosis? Según los resultados de una investigación realizada en la Universidad de Washington, en Seattle, parece que sí. Los científicos han identificado 5 variantes genéticas que aumentan el riesgo de que las mujeres posmenopáusicas sufran trombosis venosas. En el estudio han participado más de 2.000 mujeres, 350 de las cuales habían padecido trombosis o embolias en alguna ocasión. Los científicos han analizado 24 genes relacionados con estas enfermedades en muestras de sangre y han comparado las secuencias de ADN de unas mujeres a otras en busca de variaciones.
Tanto la trombosis como el embolismo pulmonar son enfermedades con una incidencia significativa entre las mujeres y que pueden causar incluso la muerte. A pesar de la mejora de los tratamientos preventivos en pacientes de riesgo, el número de casos de trombosis no ha disminuido. La célula es un ordenador. Me llamo Alfonso Martínez Arias y soy biólogo. Actualmente soy profesor de Mecánica del Desarrollo en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. El ordenador que tenemos dentro de las células es mucho más complicado que cualquier ordenador que ha fabricado el ser humano, como se manifiesta en lo que él produce, que somos nosotros y nuestro comportamiento. Quizás una de las cosas más interesantes que estamos aprendiendo y que es un reto para la investigación actual es que el ordenador, el microprocesador que existe en la célula y que hace todo el trabajo que tiene que hacer todavía es mucho más complicado y mucho más interesante que los ordenadores que manejamos. Sabemos que hay un ordenador ahí, no hace falta que lo metamos, lo que tenemos que hacer es desguazar y entender el que tenemos dentro de las células. Al entender cómo esos elementos están organizados y conectados en redes dentro de la célula, vamos a empezar a poder entender cómo funciona el ordenador y cuáles son los outputs que este ordenador produce. Eso nos va a dar una visión de la biología muy diferente y seguramente nos va a hacer entender las enfermedades y los procesos normales a un nivel que va a ser mucho más constructivo que los que se han deducido de centrarse en los componentes individuales como pueden ser genes o proteínas. Estoy convencido de que efectivamente algún día podremos manejar el ordenador que está dentro de la célula y de hecho ese es uno de los objetivos de la biología moderna. Si uno piensa dónde estaba la mayoría del procesamiento de información o los medios de comunicación hace 100 años y miramos dónde está hoy, eso nos da mucha esperanza para que no solo entender la configuración de ese ordenador, sino también manipularlo para nuestro beneficio. El proyecto que a mí me fascina tiene su raíz en el siglo XIX, en un experimento que se ha repetido muchas veces y que puedo presentar en la forma de un ratón, y en los seres humanos ocurre lo mismo. Un embrión humano da lugar a un ser humano, un embrión de ratón da lugar a un ser de ratón. Si uno mezcla ahora 2 embriones de ratón o 3 embriones de ratón, los mezcla, lo que saca uno es un ratón, no 3 ratones. Eso me quiere decir que ahí hay una pregunta interesante, hay un proyecto interesante y tiene que ver con entender cómo la célula, ese ordenador que existe en la célula, procesa esa información, cómo es capaz de saber que son uno o que son 3 que se han convertido en uno. Supongamos, pues, que estos ordenadores procesarán una cantidad fantástica de información, por lo menos en cuanto a material en bruto se refiere. ¿Cuáles serían los límites físicos? Es decir, ¿igualarán la cantidad de información que procesamos nosotros? ¿La superarán mucho más? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Cuáles son los límites? La posibilidad de procesar información. Puedo responder a esta pregunta de un modo cuantitativo, sí. No sé lo feliz que puede ser alguien, es verdad, ni sé cómo se mide la felicidad, pero sí sé cuánta información puede procesar cualquier sistema físico. ¿Ah, sí? Si tenemos un grupo de átomos o de material o de materia, la pregunta es, ¿cuánta información puede procesar? Pues bien, la velocidad a la que puede procesar información depende de la energía que tenga. En realidad, si utilizamos la célebre fórmula de Einstein, E igual a mc², descubrimos que incluso un número relativamente pequeño de átomos posee una cantidad muy grande de energía. Por la velocidad de la luz. Sí. La velocidad de la luz es tan grande que si cogemos, por ejemplo, una botella de 1 litro de aceite de oliva y nos preguntamos, ¿cuánta energía hay en ella? Pues bien, su masa es de 1 kilo más o menos. Y la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Aproximadamente. Así que si tengo en cuenta mc², descubro que esta botella de aceite de 1 litro tiene tanta energía como una bomba de hidrógeno. En realidad, así es como funcionan las bombas de hidrógeno. Convierten la materia en energía, en muchísima energía. Y si yo pudiera hacer que toda la energía de esta botella de aceite de oliva se convirtiera en computación,
se destinara a girar bits, entonces resultaría que esta botella de aceite podría girar, déjame que te lo diga bien esta vez, 1 billón de billones de billones de billones de billones de bits por segundo. Increíble, ¿no? Por eso, si pudiéramos destinar toda la energía de esa botella al giro de bits, tendríamos una enorme capacidad de procesar información. Y por supuesto, nuestros propios ordenadores y nuestros propios cerebros, e incluso los ordenadores cuánticos, están muy, muy lejos de ese límite ahora mismo. En las instalaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña se encuentra uno de los productos de la tecnología más avanzados del mundo. Más de 10.000 procesadores trabajan sin descanso 24 horas al día y 365 días al año entre las 4 paredes de una iglesia. El Mare Nostrum es un supercomputador. Un supercomputador es un computador muy rápido. ¿Y cómo se construyen? Pues se construyen haciendo que muchos procesadores, cada uno de ellos muy rápidos, puedan trabajar al mismo tiempo resolviendo un único problema. Para que puedan trabajar se tienen que intercambiar información y esa información se la intercambian, en este caso concreto del Mare Nostrum, a través de esos cables de color naranja, son cables de fibra óptica, que permite que cualquier pareja de procesadores en cualquier momento permita intercambiarse información a una velocidad de 4 gigabits por segundo y con una latencia, es decir, un tiempo de respuesta desde que se envía un bit, un procesador, hasta que lo recibe el otro, menor de 4 microsegundos. En media hora puede hacer este computador lo que un computador de los que tenemos encima de la mesa de los potentes tardaría más de un año. ¿Y cuántas operaciones hacen? Pues hace casi 100 por 10 elevado a 12 operaciones por segundo. Una traducción a un ejemplo quizá un poquito más sencillo sería, si suponemos que hay 6.000 millones de personas en la Tierra, si cada una de ellas hiciera más o menos 8.000 operaciones por segundo, pues este computador hace las mismas operaciones que toda la población de la Tierra, haciendo cada uno de nosotros 8.000 operaciones por segundo, que es una barbaridad. Es el más rápido de Europa y lo que es importante, por lo menos para nosotros, es que en estos momentos es el computador más rápido del mundo instalado en un centro público de investigación. Los computadores que están por encima de nosotros, más rápido que nosotros, están o para aplicaciones militares o para aplicaciones privadas. En noviembre del 2006 se renovaron las entrañas de la máquina, distribuyéndose las piezas antiguas a Madrid, Zaragoza, Santander, Valencia, Málaga y Canarias. Sin embargo, todas las piezas funcionan de manera conectada, formando la red de computación más potente de Europa. El Mare Nostrum que tenemos ahora no es el que teníamos hace 2 años, cuando se instaló por primera vez. Hemos reemplazado las placas y donde había 2 procesadores por placa tenemos 4 procesadores por placa. Quiere decir que, por ejemplo, dentro de 2 años podremos reemplazar esas placas y donde ahora hay 4 procesadores podremos tener 16 y la máquina será 4 veces más rápida. Esa es la tendencia que hay, una de las tendencias que hay para hacer computadores más rápidos, supercomputadores más rápidos, aumentar el número de procesadores. Es razonable pensar que dentro de 4 años el Mare Nostrum de entonces tenga, por ejemplo, 500.000 de procesadores. Pues aunque parezca curioso, yo les diré que tenemos desde hace un año un proyecto con IBM y una de las alternativas que tenemos es tener un Mare Nostrum, continuaremos con la marca Mare Nostrum, que tendrá como procesador básico el procesador actual de la PlayStation 3. A nivel de supercomputador nosotros pondremos tantos como sean necesarios para lograr una velocidad que sea 100 veces más rápido que la que tiene el Mare Nostrum ahora, de aquí en 4 años. La función principal de un supercomputador es calcular posibilidades, todas las posibilidades que nuestra mente no tiene ni la potencia ni el tiempo de pensar. Con ellas se pueden recrear situaciones que no conocemos, simular condiciones del pasado o imaginar predicciones para el futuro. Otra línea de investigación es relativa a ciencias de la vida. Por ejemplo, hace 2 semanas el centro puso a disposición mundial una base de datos con 1.700 proteínas, pero lo novedoso es que no solamente estaba la forma de la proteína, sino que estaban las características de movilidad.
Esta información es básica para intentar descubrir nuevos fármacos que intenten pues, curar enfermedades. No hay rama de la ciencia o de la ingeniería donde no haya investigadores que no usen la supercomputación. Luego las aplicaciones son muchas. Por ejemplo, los modelos que hay de dispersión del polvo del Sáhara han sido desarrollados en nuestro centro, lo mismo para el desierto del Gobi, y que ahora en estos momentos les puedo avanzar que el Mare Nostrum está realizando una simulación de previsión de cambio climático para los siguientes 50 años. Sin esta enorme potencia de cálculo de estos computadores, estos modelos matemáticos serían o imposibles de ejecutar o se ejecutarían a un nivel de precisión que los resultados no serían los correctos. O sea que, ¿cuál es el objetivo final de fabricar o diseñar ordenadores cuánticos? Lo hacemos quizá porque los sistemas con los que contamos ahora, los ordenadores tradicionales, no pueden avanzar mucho más en el proceso de miniaturización y por tanto habrá una especie de apagón. Lo decimos así en español, en algún momento. ¿O existe algún motivo más trascendental que nos inste a fabricar estos ordenadores cuánticos? ¿Cambiarán nuestra percepción del mundo? ¿O nos permitirán vivir de otra manera? ¿O más bien se trata de un tipo de pregunta mecánica? ¿Nos estamos refiriendo a una cuestión puramente mecánica? ¿Nos estamos quedando sin ordenadores? ¿Es esto lo que nos dicen algunos expertos informáticos del mundo? Nos estamos quedando sin espacio suficiente y por eso teníais que inventar algo. De la misma manera que el taxista nos habla de la crisis del petróleo, de que se está agotando. Los científicos tenéis que buscar nuevas vías de obtener energía, eso dicen los taxistas. En fin, ¿cuál es el verdadero motivo que subyace a la investigación sobre ordenadores cuánticos? Y permítame que añada algo para complicar un poco las cosas. La investigación sobre las altas temperaturas, sobre el procesamiento. Hay motivos prácticos para hacerlo y también, como tú dices, un motivo trascendental. ¿Ah, sí? El motivo práctico es que, como decías, intentamos hacer los ordenadores más y más potentes y la manera de hacerlo es fabricar componentes informáticos más y más pequeños. Cada año, de hecho, o cada año y medio, el tamaño de los componentes de los ordenadores se reduce a la mitad. Eso significa que se pueden inserir el doble de transistores y bits en los chips informáticos que integran la parte más importante de los ordenadores. Pero solo se puede llevar a cabo este proceso de miniaturización durante un tiempo determinado. El tamaño actual de los bits, el tamaño físico, es de alrededor de 10 micras. 10 millonésimas de metros. Y un átomo equivale a la 10.000 millonésima parte de un metro. Así que si continuamos con este proceso de miniaturización durante 30 o 40 años más, nuestros ordenadores registrarán los bits en átomos en cualquier caso. Por eso mi idea es que, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? Simplemente porque podemos. Esa es la razón práctica. Pero por supuesto también hay otra razón para crear ordenadores cuánticos que en mi opinión es más importante. De hecho, incluso los ordenadores cuánticos simplísimos que construimos hoy, donde solo hay unos pocos bits almacenados en unos pocos átomos, ya operan en estos límites últimos que permiten las leyes de la física. Es decir, estamos en ese límite de E igual a mc al cuadrado para la velocidad de procesamiento de la información. Y estamos almacenando la información en la escala más pequeña posible.
Así que estos ordenadores cuánticos tan simples ya nos permiten comprobar lo que sucede cuando procesamos información en los niveles fundamentales que permiten las leyes de la física. Y como mencionaba antes, se producen todo tipo de sorpresas. Por ejemplo, esta característica tan extraña, contraintuitiva y rara de la mecánica cuántica de que los electrones estén aquí y allí al mismo tiempo. Y esto afecta a los bits cuánticos que normalmente llamamos qubits. Cuando era joven, un codo, que en inglés se llama qubit, era la unidad de medida para la distancia de aquí hasta aquí, del codo hasta el extremo del dedo medio. Pero ahora un qubit es lo que se mide en un bit que está en un átomo o un ordenador cuántico. Así que estos bits cuánticos o qubits pueden hacer cosas extrañas y contrarias a la intuición que los bits normales no pueden hacer. Y construyendo estos ordenadores cuánticos simples podemos explorar este mundo tan extraño en que la computación tiene lugar en la escala microscópica más pequeña. Y ya que lo has preguntado, también hay un motivo trascendental. Tu tercera pregunta era ¿qué pasaba a temperaturas elevadas o a densidades muy elevadas? Bueno, pues lo que los ordenadores cuánticos realmente pueden dilucidar es esa pregunta precisamente. ¿Qué sucedió a densidades muy elevadas o temperaturas muy elevadas de la materia en el principio del universo durante el Big Bang? ¿O qué sucederá a medida que el universo se expanda y se enfríe? En el futuro. ¿Qué sucederá en el futuro lejano del universo? En realidad, los ordenadores cuánticos más potentes de los que disponemos en la actualidad, que tienen un trillón de bits cuánticos, más bits que cualquier ordenador tradicional, se utilizan para estudiar las propiedades de la materia en estas condiciones extremas tan extrañas. Así que, de la misma manera, precisamente porque los ordenadores cuánticos operan en este nivel fundamental y extremo de la materia, son también muy buenos para investigar lo que sucede en ese extremo. Y en el comienzo de la materia y del futuro que está muy lejos. La pregunta que encuentro más relevante en teoría de la información cuántica es entender cuál es el poder computacional de los ordenadores cuánticos. O sea, hasta hoy en día tenemos un problema, por ejemplo, el de la factorización de un número, donde el ordenador cuántico se comporta mucho mejor que el ordenador clásico. Pero este es un problema. Entonces queremos entender qué problemas un ordenador cuántico resolvería más rápido que un ordenador clásico, entender por qué lo resuelve, cuáles son los requisitos cuánticos, las herramientas cuánticas que tenemos que utilizar para esta solución más eficiente de los problemas, y también entender si hay problemas que, aunque el ordenador sea cuántico, no se van a poder resolver. Antonio Acín es líder de grupo en el Instituto de Ciencias Fotónicas. Allí estudian campos como la información cuántica, la criptografía o las propiedades de las partículas que no tienen correspondencia en nuestro mundo clásico. El teórico lo que busca es intentar entender problemas y cuando se encuentra con una sorpresa encuentra un cierto placer en ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, para demostrarlo he traído este pequeño puzzle, que es una paradoja, digamos, en la cual se pueden observar que hay 3 piezas de papel y se pueden contar pues 5 grupos de 3 enanos, por lo tanto 15 enanos. Entonces, si yo simplemente muevo las mismas piezas de papel, por lo tanto, en principio, debería tener el mismo número de enanos. Lo que pasa es que al cambiarlas de sitio, pues aparecen 14 enanos y parece que uno de los enanos ha desaparecido. Bueno, me parece muy divertido, la solución se puede encontrar por internet. Pero demuestra un poco ¿no? Para un físico teórico pues es una cosa divertida y que entonces le motiva a intentar entender la respuesta que puede haber ante este tipo de situaciones. Por ejemplo, recuerdo una vez que se hablaba de Albert Einstein que una de las cosas que pensaba era qué vería un observador que viajara a la velocidad de la luz, ¿no? Es un experimento y lo pensamos, si vemos a partir de la luz, ¿qué voy a ver si viajo más rápido de la velocidad de la luz, ¿no? Y entonces, pues quizás esto le llevó a pensar que no podía alguien viajar más rápido que la velocidad de la luz, porque entonces creo que son herramientas que para un teórico le son útiles porque se plantea situaciones que experimentalmente no son realizables, pero que en principio no existe limitación para que no lo fueran, y empuja uno al máximo las limitaciones de la teoría física para encontrar nueva física a partir de estas situaciones. Era también un momento en el cual la gente se movía mucho por intuiciones, ¿no? A Einstein no le gustaba la mecánica cuántica. Yo creo que él no ponía en duda que predecía bien la naturaleza, porque veía que los numeritos los predecía bien. Pero desde su punto de vista de intuición,
no le cuadraba y se imaginaba experimentos virtuales en los cuales las cosas le chirriaban un poco, ¿no? Mi palabra para el diccionario es entrelazamiento, o en inglés entanglement. Entonces, el entrelazamiento es una propiedad que tienen sistemas de partículas cuánticas y son unas correlaciones que aparecen entre las partículas cuánticas que no tienen análogo clásico. Cuando conocemos la propiedad de una, podemos conocer la de la otra y, digamos, el hecho de conocer la propiedad en la partícula 1 define la partícula segunda. Hay una especie de acción a distancia que es un poco a la que Einstein molestaba, ¿no?, al respecto. Esta acción a distancia no contradice ninguna teoría física importante. No puedo utilizarla para enviar información de manera instantánea, pero no tiene análogo clásico esta acción a distancia. Y es lo que hace la diferencia y es útil para teleportación y para computación cuántica y criptografía cuántica. Bueno, el primer libro que traigo, podríamos decir que es casi a día de hoy la Biblia de la información cuántica, ¿no? Es el Quantum Computation and Quantum Information de Nielsen y Chuang. Bueno, es un libro bastante completo y también diría técnico. Hay que tener, al menos haber acabado la carrera de física o tener buenos conocimientos de mecánica cuántica para seguirlo. Y hace un estudio bastante completo de teleportación, corrección cuántica de errores, computación cuántica, todo de manera bastante detallada. Y la verdad es que para alguien que tiene los conocimientos adecuados está bien explicado y creo que es un buen libro en información cuántica, muy, muy conocido en la comunidad. Entonces el segundo libro es más en otra línea, es más de divulgación. Entonces yo he traído la versión francesa, pero se puede también encontrar la versión inglesa, es de Valerio Scarani. En este libro hay como una invitación a entender la mecánica cuántica con una visión influenciada por la información cuántica y por tanto yo la encuentro muy cercana y también la encuentro que es fácil de explicar. Y entonces encuentro que aquí aparecen paradojas y conceptos muy cuánticos explicados de una manera sencilla y bastante clara bajo mi punto de vista. La imagen que he escogido es bastante conocida, bueno, diría que es muy conocida en la información cuántica. Es el resultado es la manera, digamos, estándar de crear fotones entrelazados en un cristal. Entonces la idea es que se envía un pulso láser a un cristal, un pulso intenso, y entonces a veces los fotones de este pulso láser se descomponen en dos fotones de frecuencia diferente, que son los círculos que se observan en la imagen. Entonces, seleccionando algunos de estos fotones, tenemos lo que yo hablaba antes de una propiedad globalmente bien definida, pero no localmente. Lo que pasa, estos fotones se separan, y entonces pasa que cuando lo medimos y tiene una polarización horizontal, el de abajo la tiene vertical. Entonces podemos tomar estos fotones, ponerlos en una fibra óptica, enviarlos y tenemos el entrelazamiento entre los fotones. Bueno, la capacidad de predicción siempre en la ciencia y tecnología siempre es muy complicada. De hecho, existen, por ejemplo, si uno va a la prehistoria de la computación clásica, existen frases de padres de la computación clásica diciendo que no creían en el avance de los ordenadores. Entonces, ¿qué espero yo? Creo que a nivel científico el ordenador cuántico, si tiene una capacidad de computación muy fuerte, mucho más, como parece, mucho más fuerte que un ordenador clásico, lo vamos a utilizar a nivel científico para simular sistemas, para realizar cálculos muy complejos. Podemos esperar utilizar el ordenador cuántico. A nivel práctico es más complicado de predecir. Por ejemplo, he hablado hay una empresa que comercializa productos de tecnología cuántica, de información cuántica, y resulta que ahora venden generadores de números aleatorios a casinos virtuales, cosa que creo que ellos al principio no se esperaban. Esto sí que me mojaría al respecto. Nos la vamos a encontrar. La tecnología avanza muy rápido, se miniaturiza siempre y al final habrá un momento en el cual estaremos tratando con partículas microscópicas y ahí tenemos que tratarlas a partir de las reglas de la mecánica cuántica.